Por alguien que llega en el ámbito de la creación del diseño, lo que podré compartir que ha sido para mí el más positivo ha sido de exponerse a riesgo, es así desafiar. Ha sido de desafiar que, pues, algo que podía representar un monstruo, un enemigo social, grande, valiente, es lo que creo, encontrar su enemigo, entre comillas, ¿no? Que puede ser matar el padre, pero irse, tirarse dentro de una dinámica creativa, donde sabemos que también tenemos los elementos para aguantar el desconocido, pero el desconocido son las semillas de lo que nos permite disfrutar un momento, una aventura, una dinámica, y eso es creativo, lo creo sinceramente. Diré que donde encontramos el miedo a veces parece oscuro, pero es donde tenemos también un elemento de valoración para ir más allá de lo que pensábamos ser nuestros límites. Fracasaremos, puede ser, pero con gusto. Y luego veremos que varios de los fracasos son solo las semillas de más, ¿no? Para el paso siguiente. Y creo que es eso, detectar lo que nos da miedo, detectar lo que representa un desafío. Es también conocerse y es también entender lo que nos importa. Si el miedo tiene que existir entre fuerzas que podrían ser el capitalismo o la tecnología, que es muy difícil, siempre más difícil, sabiendo que yo pondría que la tecnología digital se empujó a primer lugar a nivel comunicación y bancario y transaccional, y que por esto ahora, al mismo tiempo que ha definido una nueva economía, una nueva finanza, hizo que desaparezca el tema. Es decir, que somos en un mundo de transacciones hoy. Transacciones para sacar información, para comprar bienes o servicios, pero no hemos hecho tanto que ahora mismo en una sociedad de las transacciones. Todo tiene que ser valorado. Medido. Y eso significa que significa información y valor. Y eso es capitalismo. Pues es tecnología. Es ilustración, es consenso para compartir bienes. Es los dos a la vez. Yo veo de modo positivo un mundo de pluralidades, de diversidades, pero que colaboran, pero que interactúan. El papel del diseñador, tal que lo veo, es del inventor, es de lo que tiene que ser al centro del cuestionamiento social. Que sea porque asusta, que sea porque disgusta o gusta o anima a repetir, a copiar, el único modo que tenemos, por el bien o el mal, que aprender es copiar. Y los que tenemos que copiar serán los diseñadores, serán los que nos abren la vista sobre lo que no habíamos visto, no habíamos intuido. Puede tratarse de algo que está a nuestro alcance, que no habíamos solo visto porque no los habían enseñado. Y es lo que espero yo del diseño, de los diseñadores, que nos enseñan, que nos entregan lo que no se había notado.